los temas que vamos a tratar en este editorial, que justamente del modelo económico y social con el que la dictadura militar viene a barrer, con órdenes de los Estados Unidos. Esto no fue casual, no pasó por casualidad acá en Argentina. Estos golpes de Estado ocurrieron en toda América Latina. No hubo manera de imponer este sistema, que luego también se aplicó con Margaret Thatcher en Inglaterra, con Reagan en Estados Unidos. El neoliberalismo se aplicó como ensayo acá en América Latina por medio de dictaduras, con la dictadura de Pinochet en Chile y con la dictadura genocida del 76 acá en Argentina. El golpe cívico-militar llevado adelante por las tres Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla del Ejército, Emilio Macera de la Marina y Orlando Agosti de la Fuerza Aérea, con esta excusa de que venían a combatir la subversión y ordenar el país. Yo les voy a hacer escuchar ahora, seguramente ya lo he escuchado, pero no viene nunca mal, como estamos hablando, este editorial se llama Ejercer la memoria también en esto. Vamos a escuchar a quien era el entonces ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, donde él enunciaba el plan de los 12 puntos para reordenar la economía en aquel entonces. Y van a ver, cuando ustedes lo escuchen, van a ver la similitud con ideas que aún hoy se promueven y que hace muy poco las aplicó también el gobierno de Macri y con las que tenemos que combatir todavía, porque esta forma también de entender la sociedad sigue vigente. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, buenas noches a todos. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía. Bien, bueno, acá escuchamos el decálogo de la dictadura por Martínez de Hoz, el ministro de Economía, ¿no? Y esto, bueno, es lo que, para que ustedes de alguna manera entiendan lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El sentido de la memoria. Para entender el porqué del golpe militar, que no nos quedemos solamente que el golpe del no nos quedemos solamente con el tema de la tortura, de las desapariciones, de todas las violaciones a los derechos humanos que fueron gravísimas y que siempre tenemos que tener presente para que no vuelvan a ocurrir, porque tenemos que seguir defendiendo nuestra democracia, aún con todas las cosas, porque se habla de una democracia débil, aún con todas las cuestiones que tenemos para mejorar, no olvidarnos de esto para que no vuelva a pasar. Pero además de recordar el horror, eso me parece que lo tenemos muy presente, también saber qué es lo que tuvo, por qué se hizo esto, por qué se llevó adelante este plan Cóndor, como les dije,
ideado desde Estados Unidos, de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, para infiltrarse en el ejército y poder llevar adelante esta masacre, porque fue una masacre lo que hicieron, pero con el sentido de instaurar un sistema político, económico y social diferente al que existía. Había que barrer con el peronismo. Fue un golpe contra el estado de bienestar, fue un golpe contra el bolsillo de los trabajadores, fue un golpe contra la organización sindical, contra los trabajadores organizados. Por eso llamamos el sentido de la memoria. Dijo el gran Eduardo Galeano: en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Porque sí, en ese entonces era así. Las primeras madres de la plaza que salieron a pedir por sus hijos eran tratadas de locas. Y muchos miraban para otro lado. Por eso tenemos que siempre recordar eso, ¿no? Que no tenemos que mirar, ante las injusticias no tenemos que mirar para otro lado. Otro 24 de marzo, el número 47. El primero sin Eve, ¿no? Hoy la escuchábamos a Eve hablando de la política. Qué ideas claras que tenía, y hasta último momento, una lucidez impresionante la de Eve. Más allá que uno esté de acuerdo o no con sus posiciones políticas. Me gustaría reflexionar y que reflexionemos juntos acerca del sentido de la memoria. Leí por ahí algo que me pareció muy cierto, y es que la memoria no nos ancla al pasado, porque muchos dicen, no, pero quedarse, como dijo Macri, ¿no? Es la verdad que las cosas que habla ese hombre, que no, ¿cómo nos vamos a quedar con el pasado, ¿no? Y anclados al pasado, y bueno, él siempre haciendo referencia al curro de los derechos humanos, como si esto fuera un negocio, ¿no? La verdad que la memoria no es anclarse al pasado, la memoria nos conduce al presente, la memoria también es presente. Y no se trata solo de recordar, sino de recordar para comprender. Durante este programa hablamos y hablaremos del plan económico y social que existió detrás de este golpe, más allá de repudiar todas las atrocidades cometidas en esa época con la justificación de que se trató de una guerra. Y hago un punto aparte acá, porque todavía se escucha eso. Lamentablemente todavía se escuchan estos argumentos. Hay que contar la historia. Cuando yo publico en todos, en distintos espacios sobre los temas de este programa, y se cuenta la historia completa, ¿no? Me dijeron, bueno, ese cuenta la historia completa, habla de la teoría de los dos demonios, de que en realidad los militares lo que hicieron fue combatir la subversión, que estaba atacando. O sea, yo creo que fue todo preparado, ¿no? Que todas esas... fue todo preparado y fue inducido porque tenían que... ¿Vieron cómo pasó con la guerra de Irak? Que supuestamente Estados Unidos entra a combatir porque había armas, porque había armas nucleares, entonces tuvieron que entrar, y en realidad era todo mentira. ¿Cómo Estados Unidos invade? Bueno, esto es lo mismo. Tuvieron que crear generar un clima de terror para poder entrar, para poder de alguna manera invadirnos, ¿no? Y lamentablemente, esto hay que explicarlo porque todavía hay sectores políticos, hay candidatos a presidentes que son negacionistas, que niegan el genocidio, que dicen que es mentira, que no son 30.000 desaparecidos, que son menos, que esto, bueno, justamente fue una guerra, ¿no? Es como volver siempre con este argumento. Y esto por eso es reiterativa, porque lo he explicado otras veces, pero nunca está de más. Cuando hay una guerra, en una guerra se supone que hay dos partes en un pie de igualdad. Pueden ser dos estados, por ejemplo, que están en guerra. Pero una guerra del Estado contra particulares, porque a ver, si son guerrilleros o son organizaciones armadas o son... que realmente el golpe, porque no fue así, porque se atacó a estudiantes, se atacó a obreros, se atacó a gente que no sé, porque vos tenías un panfleto, porque vos opinaste distinto, porque a un policía no le gustaba tu cara, porque cualquier cosa, cuando hay arbitrariedad, como yo les decía con el caso de El Salvador, no hay una razón. No hay una razón. A ella no me gustaba tu cara, bueno, me gustaba tu terreno, bueno, y entraban
los militares para quedarse con un terreno, para quedarse con... O sea, porque era así, es la arbitrariedad. Por eso no podemos permitir la arbitrariedad, es el Estado contra los particulares. Entonces, cuando el Estado está contra los particulares, no hay guerra, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, y el Estado, con ese monopolio de la fuerza, la está usando para reprimir a los ciudadanos, a los particulares. En el caso de existir estas guerrillas y estos grupos armados, ¿qué se tendría que haber hecho? Se tendría que haber juzgado con un juicio justo, como sí tuvieron ellos, porque ellos sí tuvieron un juicio justo. Pero no torturar, no, ningún lado se justifica. Y aún en el supuesto de guerra, aún vamos a darles la razón y vamos a decir, bueno, hubo una guerra. En la guerra hay códigos, hay convenios internacionales sobre la guerra, y hay cosas que no se pueden hacer en una guerra, no se puede torturar en una guerra. No se puede robar bebés en una guerra, no se puede violar en una guerra. Entonces, todas esas salvajadas no quedan, no hay manera de justificarlo, por más que se quiera justificar o por más que esto le sea funcional a algunos y esos discursos por ahí a cierta parte de la población lleguen. Esto es terrorismo de Estado y no lo podemos volver a permitir. Ahora, para pasar al tema que nos ocupa de la cuestión económica y social de la dictadura, y para que tomemos dimensión, yo les voy a pasar algunos datos publicados por la Universidad Nacional Guillermo Brown de Adrogué, para que tomemos dimensión de lo que fue la dictadura. De paso, lo saludo acá a mi compañero Matías Gonzalo, que ya llegó al programa. Duró 2.818 días. Hubo 4 presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Vignone. Pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. Presten atención. La inflación acumulada durante de 1976 a 1983 fue de 517%. El Mundial de 1978 costó 500.000 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos más. Aumentó la pobreza del 4,4% en 1975. Escuchen bien esto porque esto es crucial. Del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. O sea, fue un aumento abismal de la pobreza durante la dictadura. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. 130 fueron recuperados. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. El primer estado en reconocer a Rafael Videla como presidente, ¿quién fue? Estados Unidos. El FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. O sea, el mismo día. Por eso es importante esto que tenemos que sacar al FMI de acá. Porque el FMI es un condicionante geopolítico y fíjense desde las épocas nefastas que está el FMI metiéndose. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas el Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etc. Y del Grupo Macri también. El monto alrededor de 22.000 millones de dólares, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Se estatizaron la deuda privada. Entonces, cuando hablamos de ejercer la memoria, de la memoria activa, de honrar a nuestros 30.000 desaparecidos, es tener presente esto, es tener presente a qué vinieron. Entonces, honrarlos también es no ceder, es no resignarse, es no hacer esta política de la resignación, porque a veces me da la sensación de que estamos como resignados, de que no hay otra cosa, que no se puede hacer nada,
que es esto o esto. Que no nos queda otra que someternos y tener al FMI acá adentro y que el FMI decida cuánto le tenemos que pagar a nuestros jubilados. Entonces honrarlos y ejercer la memoria es militar todos los días por una patria justa, libre y soberana. La defensa de los derechos humanos está también en la defensa de nuestros recursos. Porque esto también tenemos que tener presente, que no quede en algo del pasado. Que luchar por los derechos humanos también es luchar por los derechos económicos, sociales y culturales. La defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestros recursos naturales, porque vienen por eso. Lo escuchamos el otro día, pasamos a la comandante, la general Laura Richardson de Estados Unidos, diciendo que necesitaban nuestros recursos para ellos, ¿no? Es defender el derecho de nuestros pibes a comer, porque lamentablemente 2 de cada 3 chicos en nuestro país son pobres. Y eso es una realidad. Entonces vean como que este país que quisieron implantar con la dictadura, es un país de pobreza, es un país de pibes que no comen, es un país de los argentinos sin poder usar la economía para nuestro bienestar general, para nuestro beneficio común. Es el derecho de nuestros trabajadores de trabajar por un sueldo digno, de poder proyectar una vida. Si nos resignamos a vivir bajo los mandatos del FMI, si hacemos política por cargos, como hablaba Eve, ¿no? De no hacer más, de que la política no es la política de los cargos. Si hacemos política por cargos y no porque surge del corazón, si no nos conmueve el dolor del otro, si dejamos el lugar para que vuelvan las ideas más nefastas, porque también las ideas nefastas vuelven porque también de nuestro lado estamos haciendo las cosas mal, por eso vuelven esas ideas nefastas. Porque si nosotros no le damos, lo hablamos el sábado pasado, si nosotros a nuestros jóvenes no les damos un horizonte de futuro, y puede ser que se tienden con las otras ideas. Y entre todas esas ideas de libertad y que vas a poder esto, y que vamos a dolarizar, y te meten también el negacionismo de la dictadura. Entonces es ahí donde nos resignamos, es ahí donde dejamos de ejercer la memoria y dejamos de honrarlos a ellos también, a los 30.000 desaparecidos. Entonces el 24 de marzo no tiene que ser un día más. Que la memoria, la verdad y la justicia no sean un eslogan. Y que esos pañuelos blancos sigan siendo el símbolo de la resistencia y de la lucha a pesar de todo, porque esas madres justamente salieron cuando nadie quería salir, cuando nos ganaba el miedo, cuando no se podía decir. Y a pesar de que las tildaban de locas, ellas seguían ahí en la plaza, y bueno, fueron toda una institución, y gracias a los que se animaron a hablar, pues si no esto hubiera quedado impune, hubiera quedado totalmente impune. Así que bueno, esa es el editorial para pensar, lo vamos a estar ampliando con el licenciado Robelli. Nos saluda nuestro compañero que llegó hace un ratito. Buen día, Mati, ¿cómo estás? Buen día, Manca, buen día, Carlos, buen día para toda la gente. Lo que mencionas, creo que es un día movilizante todos los años, y también creo que todos los años vuelve a tener importancia justamente porque se toma de forma muy banal. Hay mucha gente que no le interesa quizás la historia de nuestro país, y en base a eso empiezan a construir relatos peligrosos más que nada para las personas jóvenes, más que nada para las personas que quizás repiten discursos que vienen oyendo en otros lugares y que no han tenido la posibilidad, no digo no escucharlo, al relato de lo que ha pasado en la última dictadura del país, porque es algo que se enseña en todas las escuelas, pero sí creo que se lo toman mucho más a chiste por una cuestión de que nunca estuvimos ni cerca, gracias a la fuerza de justamente las agrupaciones que mencionaste a lo último. Nunca estuvimos ni cerca de imaginarnos la vida en dictadura. Por eso creo que también es mucho más fácil tomarse a la ligera un montón de cosas y entrar en discusiones las cuales tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de víctimas, que tienen que ver con si realmente era una guerra o no lo era. Está clarísimo lo que pasó. Bueno, de hecho ayer aproveché el día también para ver la última película de 1985, que creo que es como el último... Muy buena. El último lugar en el cual culturalmente también se le
se le rinde homenaje a todo lo que fue la lucha y el trabajo de las personas que tuvieron que venir después de lo que había sido el proceso de la dictadura y enjuiciar a los responsables, que bueno, creo que hasta el día de hoy todavía hay un montón de gente que ha quedado impune. Por ende es importante todos los 24 de marzo hacer la tarea, aunque suene repetitivo, aunque para la persona que ya lo conoce inclusive lo dé por hecho, porque hay un montón de gente que no lo tiene dado por hecho y un montón de gente que se lo sigue tomando a la ligera. E inclusive, y lo peligroso creo que viene acá, es que haya discursos en los cuales se aliente a que ese tipo de prácticas vuelva, a que no fue tan grave lo que pasó, a que nos vendría bien que vuelva a pasar. Ahí es donde deja de ser, inclusive, no hay punto de retorno de eso. Creo que vos podés tener tu opinión fundada, vos podés tener inclusive una opinión hacia las personas que fueron montoneros, que cometieron delitos y eso no lo va a poder quitar nadie. Ahora, de ahí a justificar la tortura o inclusive pensar, buscar, soñar con que se repita, creo que son dos puntos completamente distintos y son los que se tienen que marcar a la hora de hablar de la última dictadura. Vos podés tener un pensamiento político, vos podés estar en contra de un gobierno y de una ideología política. Lo que no podés es justificar la tortura, justificar los hechos que pasaron y muchísimo menos pedir que al día de hoy, con los avances que hemos hecho en materia de derechos humanos, se vuelvan a repetir hechos como los que pasaron a partir de 1976 e inclusive años anteriores hasta 1983. Sí, viste que te iba a comentar, realmente uno escucha con todo el tema de la inseguridad y del narcotráfico, ¿no? Cómo se van mezclando los temas. Y vos escuchás personas que dicen, acá esto con los milicos no pasaba y tendrían que volver. Y yo andaba tranquilo por la calle y no había ningún chorro y vos decís, pero es peligroso porque realmente, o sea, ¿de qué seguridad está hablando? Porque a vos no te pasaba nada, porque a vos no te tocó, porque o sea, estar pensando que una solución podría ser eso, pues a mí cuando yo pensaba, con todos los temas de coyuntura que hay, yo pensaba en armar este programa y digo, bueno, quizás sí podemos hacer un espacio por el 24 de marzo, pero también hablar de coyuntura o hacer un programa especial. Y digo, bueno, no, elijo el programa especial porque creo que uno por ahí da por sentado ciertas cosas. Uno piensa que hay discusiones que ya están superadas, ¿no? Que ya lo entendimos, ya entendimos que esto es así, que no se puede volver a repetir. Pero quizá uno a veces está en un microclima, digo yo, ¿no? Por sus amigos, por sus conocidos, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de militancia. Pero uno después ve. Y me pasó cuando, por ejemplo, publiqué el temario de este programa, que un montón de gente empezó a decir, bueno, cuenta una historia completa. Y digo, no, entonces todavía hay que seguir hablando de esto, porque si todavía hay gente que cree que estamos dando una historia incompleta, entonces porque tenemos que seguir explicando y porque tenemos que seguir hablando y porque tenemos que seguir con esto, porque uno piensa, Eve no está. O sea, las madres y las abuelas son personas muy mayores, son muy mayores. Uno quisiera que estén para siempre, pero bueno, la ley natural de la vida es que no. Que además ya cumplieron. Y nos dejaron el legado. Sin duda. Y a nosotros y nosotros a ustedes, que son otra generación, los más chicos, los que por ahí, como decís vos, están más, porque por ahí, no sé, yo si bien no lo viví, sí lo hablaba con mis padres, a ellos les pasó, lo vivieron. Después con las generaciones se va pasando y va quedando cada vez más lejano en el tiempo esto, ¿no? Entonces el tema de sembrar la memoria, de no olvidar y de hacer este ejercicio me parece interesante, y por eso pensé, digo, sí, vamos a darle un programa entero porque me parece que es una discusión que todavía se tiene que seguir dando, porque todavía hay cuestiones que no se llegan a entender, porque hay un avance del narcotráfico o hay inseguridad que es real. Yo no estoy diciendo que no haya inseguridad y que no haya que tomar medidas y que no haya que hacer nada. Pero que eso termine siendo un argumento para la mano dura, para la represión, para incluso pedir un gobierno militar. Y no estamos, encima no está tan lejos, porque también uno ve que se está alabando y se está viendo con muy buenos ojos al gobierno de El Salvador, a Bukele. Hay muchos compañeros peronistas que lo ven con buenos ojos. Entonces esperemos porque es muy peligroso. Igualmente, al margen de la cantidad de negacionistas que hay, y que es enorme, quiero destacar que Argentina es un país de los más avanzados en el mundo en esta materia. Bueno, de hecho fue pionero a la hora de juzgarlos a los responsables.
y que en Uruguay y en Chile, por lo que he podido entender, no se están replicando de la misma manera que se hace acá. Y bueno, de hecho podemos ir hasta inclusive España, que jamás escuché algo en contra de Franco, por lo menos en los últimos gobiernos de España. Por ende, no hay que naturalizar la cantidad de lucha que hay en este país y la cantidad de movimientos que hay recordando el 24 de marzo, porque es algo que no se da en todo el mundo. Y también es importante entender este tipo de cosas, porque si nos vamos al otro extremo, un país que lo ha sufrido muchísimo, como fue Alemania, a los negacionistas inclusive tiene la forma de castigarlos, e inclusive si sos negacionista en Alemania, podés ir preso. Claro, no puedes andar con sim. Por ende, hay que entender la cantidad de cosas que pasaron en el siglo XX y la cantidad de cosas que podemos hacer en el siglo XXI como para no repetirlas. Estamos todavía ante un siglo muy nuevo, tienen que venir muchos avances, tanto sociales como tecnológicos, están habiendo muchos cambios geopolíticos. Mucho. Y entender y recordar las cosas que pasaron para que no se repitan es fundamental, y creo que es la gran premisa que tiene o que viene teniendo en los últimos años justamente la materia de memoria, verdad y justicia, porque al margen de lo que puede ser la justicia, como mencionaba antes, quedó mucha gente impune. Al margen de lo que puede ser contar la verdad, contar todos los hechos que pasaron, también contextualizar qué es lo que pasaba antes para entender el otro relato, porque si nosotros nos quedamos sesgados en un solo relato, también va a ser complicado llegar a un punto de encuentro. Pero lo fundamental es la memoria para que justamente no se repita, porque si se repite, porque si llega a haber gente que apoye, porque recordemos que fue un golpe cívico militar, no fue un golpe meramente militar. No, claro. Yo no creo que vaya a venir de la misma manera que fue antes, por una cuestión de todos los avances justamente que digo que hay en derechos humanos, pero sí puede venir mucho más grave de forma económica, sí puede venir mucho más grave de forma política, y a partir del gobierno que viene, sea el gobierno que le toque, si toman medidas que después van a ser irreversibles, vamos a tener una Argentina de acá a 70 años completamente endeudada, que no va a poder ni proyectar ningún tipo de país a los que en algún momento soñamos, o los que creo yo que la mayoría de la gente quiere, que es un país soberano, un país unido y un país que pueda decidir de manera propia sin tener que depender de ningún tipo de potencia mundial que nos esté controlando desde afuera. Excelente, excelente, y es como un cierre ideal para el editorial, porque justamente ese es el mensaje que trataba de dar, y le diste un buen cierre, porque realmente es eso, es que estas ideas, que si bien yo también creo que no va a volver a ocurrir un golpe de esa manera, de esa magnitud, con una ocupación, con esa violencia, pero sí pueden ocurrir golpes blandos en lo económico, como dije al principio, ¿no? Infiltrándose también en los mismos movimientos populares, y ese es el debate que tenemos que dar acá y en el mundo, porque es ese mundo que está cambiando, ese mundo que tenemos que interpretar. Por eso siempre insisto con el análisis político internacional, no nos quedemos con el chiquitaje, no nos quedemos con debatir la política de si va del cargo, porque eso en realidad es una foto y no es ver la película completa. Tenemos que ver todo, por eso siempre convocamos acá analistas internacionales. Estamos sobre la hora y en el próximo bloque vamos a estar hablando con el licenciado Horacio Robelli, así que quédense ahí, que vamos a seguir conversando sobre esto, y la verdad que Robelli la tiene re clara y vamos a estar conversando con él. Así que bueno, quédense ahí ahí vayan a calentar el agua, vamos a escuchar un poquito de música. Y pueden llamar al 15 53 41 25 16. Así es, ya volvemos entonces. FM Crisol, inicio de espacio publicitario. Estás escuchando la radio con las mejores vibras del mundo mundial. Ponete top con nuestra programación. Y obvio, con nuestra música. FM Crisol 92.3 MHz, la radio que enamora. Otoño 2023.